Buen día compañeros y profesora. Mi nombre es Diego Beltrán, estudiante de Ingeniería Electrónica y en este video les voy a explicar la simulación en PHET del ejercicio reto de campo eléctrico, ¿sí? Como bien sabemos, el ejercicio nos dice que en los vértices, ¿sí? Dice, en los vértices de un triángulo equilátero existen tres cargas según muestra la figura. La figura, como lo pueden ver aquí, yo lo representé en un dibujo, pero obviamente nosotros tenemos la gráfica. Nos dice que existen tres cargas que están en forma de un triángulo equilátero. Eso significa que tiene la misma distancia y tiene los mismos ángulos en sus tres lados. Entonces, como ya sabemos, ahí existen tres, la cual, como lo aparece ahí, la que está a este lado, la primera, que está en el eje, equivale a 2 unidades de Coulomb. La de arriba a 7 y la última es un electrón y equivale a menos 4. ¿Ok? Y tiene un ángulo de 60 grados y tiene una longitud, como mi cédula termina en 4, tiene una longitud de 4 metros. ¿Ok? Bueno, al saber esto, nos dicen, bueno, cabe recalcar, para demostrar en la simulación, podemos denotar aquí que la distancia que existe entre el Q1, que sería mi carga 1, y mi Q2, que sería mi carga 2 arriba, es de 4 metros. Aquí, como se pueden ver, de 4 metros. ¿Ok? Cabe recalcar que también utilizando este simulador, lo que hice fue, lo que pasa es que no supe cómo colocarlo ahorita, cómo demostrarlo aquí, pero en la primera coloqué 2, lo equivalente a 2 cargas. En la de arriba coloqué 7 y en la de abajo 4, porque hacen referencia a, como dice aquí, cada un protón equivale a más 1 y un electrón menos 1. Entonces, para seguir, pues, lo que nos exige el ejercicio. ¿Ok? Y aquí demuestro, esto todavía no, aquí demuestro que mide también exactamente 4 metros desde Q1 a Q3. ¿Ok? Bueno, eso era un poco lo que quería mostrar. Ahora, la parte A del ejercicio nos exige que calculemos el campo eléctrico en la posición de la carga de 2 unidades de Coulomb debido al campo de las cargas de 7 y de menos 4. ¿Qué significa esto? Que vamos a calcular este puntico que tenemos aquí, que estoy mostrando. El 2, vamos a calcular el campo eléctrico que se genera en ese punto como tal, ahí, en ese punto, referente a estos dos. O sea, va a existir un vector, ¿sí? El vector va uno a acercarse y el otro a alejarse. Pues porque las iguales se repelen y las contrarias se traen. Ok. Vamos a utilizar la fórmula que nos dice que E, que es la intensidad del campo eléctrico, es igual a K, que es una constante, que equivale 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ok? Por Q, que sería la carga que estemos analizando, sobre R al cuadrado, que R vendría siendo mi instancia. ¿Ok? Aquí, como lo demostramos, calculamos primero E1, que haría, denotaría la carga 1, que ya estamos calculando, que sería la de arriba, de que equivale a 7. Entonces sería 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por 7 por 10 a la menos 6 para convertirlo a Coulomb, ¿sí? Sobre 4 metros al cuadrado, 4 metros al cuadrado porque mi distancia equivale a 4. Y eso al hacer la operación me haría 3,9375 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb. ¿Por qué newton sobre Coulomb? Porque aquí se cancela, pues al principio, en la primera se cancela el Coulomb, el al cuadrado, el Coulomb con el Coulomb, y después en la siguiente operación se cancela el metro al cuadrado con el metro al cuadrado de abajo.
Entonces nos queda newton sobre coulomb. Al tener eso, le hallamos al vector le hallamos sus, ¿cómo se llaman? Sus componentes, ¿sí? Entonces sería eso multiplicado por el menos coseno de 60 por el ángulo de I menos seno de 60 del ángulo de J, ¿ok? Eso me daría 5499,90, ¿sí? Entonces ya tendríamos E1. El E2 vendría siendo lo mismo, ¿sí? 9 por 10 a la 9 le da lo mismo, tal. Y resolvemos y nos da 2250 newton sobre coulomb. Allá tendríamos nuestras dos cargas. Tendríamos la intensidad de nuestra carga aquí y aquí. Entonces, queremos saber cómo se comporta aquí. Entonces, ¿qué hacemos? El campo eléctrico total sería igual a E1 más E2. Entonces, agarramos E1, que nos da menos 5499,90 más 2250. ¿Ok? Esto nos daría un total de menos 3249,9. Ese nos sería nuestro resultado de la parte A. La parte B nos pide calcular el campo eléctrico, pero ahora sobre la carga de 7, debido al campo de la carga de 2 y menos 4. Hacemos básicamente el mismo procedimiento, pero esta vez se le hallan los componentes a las dos cargas. Volvemos a hacer lo mismo, hacemos el mismo procedimiento y nos da que 1 vendría siendo 1125 newton sobre coulomb, que al sacarle los componentes, multiplicarlo por el coseno de 60 de I y el seno de 60 de J, me daría 1571,40 newton sobre coulomb. Falta ahí colocar. E2 vendría siendo 2250 y si le sacamos los componentes vendría siendo 3142,80. Como podemos ver ahí. Entonces, al volver a hacer lo mismo que lo anterior, sumarlos, me daría 4714,2. ¿Ok? Aquí entramos a la última parte que nos pide calcular el campo eléctrico en el centro de la distancia que une la carga 2 y 4, o sea, la base del triángulo en la parte de abajo, ¿sí? Debido a todas las cargas, o sea, ahí, en este punto, si aquí tengo 2, en este punto, allí va a verse influenciado por esta carga y por la de arriba. Entonces, ahí se crearía un vector, ¿sí? El vector, al yo llegar y colocar mi sensor en ese punto, el vector me quedaría así. Para este lado iría E3 porque, bueno, porque la carga positiva y negativa se atraen. E1 también iría a este lado. ¿Por qué? Porque como vemos es positiva, entonces como es positiva se aleja. Y baja se aleja también de mi E2. ¿Por qué? O Q2 pues. Porque son positivas. Entonces, el procedimiento que haremos utilizando teorema de Pitágoras, ER al cuadrado igual a E2 al cuadrado más E1 más E3. Esto por los componentes. Si yo agarro y pico el triángulo, entonces me quedan los componentes y toda la cuestión. Eso se aplica aquí en el vector. ¿Ok? Entonces aplico fórmulas, tal. No voy a volver a extenderme, no sé qué, tal. Así consigo mi E1. Mi E1 sí, pero mi E2 no lo consigo porque no tengo R2, que R2 vendría siendo mi altura. Entonces, para calcular la altura, también apliqué que la tangente de 60 es igual. ¿Por qué la tangente? Aquí tengo el cuadrito, porque tengo el ángulo. Entonces, necesitamos, si necesitamos calcular la hipotenusa, tenemos el cateto. ¿Qué? Necesitamos calcular nuestro cateto opuesto. Entonces, tengo la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, aplicando fórmulas, tal. Llego al procedimiento y tal. Eso me termina dando mi resultado, ¿sí? Y nada, eso sería todo. Muchísimas gracias, profe, y compañeros, y el que me haya escuchado. Gracias.